y la salud mental. Hoy vamos a hacer un abordaje desde dos disciplinas que también tienen mucho para decir en esta etapa de la vida, que es el derecho y que es la antropología. Agradezco primero a los disertantes que hoy nos acompañan en este taller y a todos aquellos que de una manera u otra están presentes en este encuentro. Para nosotros es un gran honor poder llevar adelante esta actividad que organizó la Comisión de Educación de Bioética Asociación Civil, y para aquellos que no nos conocen y para los que están nuevos en este taller, Bioética Asociación Civil es una organización sin fines de lucro, autogestiva, democrática, independiente, que se constituyó hace ya 12 años. 12 años de trabajo, en donde fuimos aumentando la cantidad de socios, y aprovecho este tema para convocar a quienes quieran asociarse, a aquellos profesionales que tengan interés y formación en bioética, que quieran asociarse en nuestra organización. Van a encontrar un link en nuestra página web, donde pueden mandarnos sus datos y formar parte de esta gran comunidad. Como les venía diciendo, uno de nuestros objetivos fundamentales fue generar espacios de deliberación como este, que contribuyan a formar un pensamiento crítico. Ya desde nuestros inicios hemos mantenido un compromiso de trabajo constante para promover y enriquecer la bioética, con la convicción que en estos tiempos, quizás como nunca antes, porque los desafíos desde la tecnología y desde distintas disciplinas son cada vez mayores, se vuelve una necesidad de empeñarnos en difundir una bioética laica, transcultural y democrática. Para cumplir con esta tarea, Bioeticar ha logrado convocar y asociar a profesionales, como les decía, desde distintas disciplinas y de varios países que nos acompañan en esta tarea que nos hemos propuesto, con un gran compromiso y pasión por la bioética, y proponen, como esta actividad, llevar adelante distintas actividades que las hacemos durante todo el año. En este hacer, también merece destacarse la construcción de una herramienta que nos permita llegar a un público más amplio, interesado en estos temas, que es la edición de nuestro boletín cuatrimestral de noticias. El boletín recoge la palabra de destacados bioeticistas, que con gran generosidad acceden a darnos sus testimonios a través de entrevistas. Es una de las secciones permanentes de nuestro boletín, aquella de las entrevistas, donde con algunas preguntas personalizadas y con algunas preguntas comunes para todos, vamos formando conocimiento y pensamiento, sobre todo para saber si estamos yendo por un camino de construcción de una bioética de nuestra región, de una bioética latinoamericana. Otra de las secciones permanentes de nuestro boletín es las miradas bioéticas, y desde allí precisamente es donde tratamos de hacer lazos entre bioeticistas para enriquecer no solo el pensamiento de la bioética, sino de formar sinergia para ampliar nuestras voces individuales y formar una voz más fuerte, más concreta, más precisa, más congruente de desarrollo de este pensamiento. Como les decía, no quiero dejar pasar esta oportunidad para invitarlos a quienes aún no lo reciben a ponerse también en comunicación con nosotros, no solo para asociarse, sino también para recibir este boletín. Asimismo, no puedo dejar de mencionar algo que precisamente estamos casi en las vísperas de lograr uno de nuestros grandes anhelos, que es la publicación de un boletín de ediciones Bioeticar. El 7 de noviembre próximo vamos a tener el lanzamiento de este primer libro, en donde el pensamiento de destacados bioeticistas con distintas trayectorias han aportado sus trabajos. El libro va a denominarse Cartografía Bioética, y la intención fue mapear tensiones, explorar preguntas abiertas y trazar rutas alternativas para pensar la bioética desde América Latina. En este libro encontrarán los aportes de profesionales de distintas disciplinas y trayectorias, que brindan miradas desde la filosofía, la salud, el derecho, las ciencias sociales y la misma práctica institucional. Hecha la presentación de Bioeticar, y pido perdón para los que ya me escucharon el jueves pasado, los quiero dejar
con nuestros expositores del día de hoy, y llevar adelante este segundo encuentro de aportes de la bioética en el final de la vida. Hoy nos acompañan dos distinguidos profesionales, Gabriel Juan y Laura Panizo. Brevemente, pero no porque el currículum de ellos sea breve, sino porque me he tomado la libertad de hacerlo breve, voy a decir que Gabriel Juan es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Es abogado especialista en Derecho de Daños y es abogado también especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Es diplomado en docencia universitaria de la Universidad de Cuyo. Es docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Docente de posgrado e investigador de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo. Es director del proyecto de investigación Decisiones sobre Vida, Salud y Muerte en las Relaciones Familiares. Es miembro de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, a cargo de la sección, y también está a cargo de la sección Arte, Literatura y Derecho de Familia de la revista de Derecho de Familia de editorial Aveledo Perrot. Por su parte, Laura, gracias Laura por estar acá. Laura Panizo es licenciada en Antropología Social y doctora por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET y docente de la Universidad del Siglo XXI. Trabaja desde hace 20 años con temas vinculados a la problemática de la muerte violenta y extraordinarias desde la antropología de la muerte y las emociones. Su último libro, Hugo, su historia, mi historia, del año 2023, da cuenta del trabajo de campo realizado con familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas en Buenos Aires. En cuanto a su trabajo de campo en Chile, su artículo Los fantasmas de Chicureo, Convivir con muertos en el barrio de Colina, Santiago de Chile, fue galardonado con el premio al mejor artículo de antropología iberoamericana por la AIBR. Sus experiencias sobre el tema, atravesadas corporalmente por el trabajo de campo, no solo han sido reflejadas en encuentros científicos y textos académicos, sino que también dieron lugar a una vasta producción poética. En este sentido, ha obtenido varios premios, menciones especiales y publicado en diferentes revistas y compilaciones. Queridos amigos, querido Gabriel, querida Laura, el espacio es de ustedes. No sé quién quiere empezar, pero la idea es que tengan un primer momento de una presentación de unos 30 minutos cada uno. Quizás esos minutos y esas exposiciones despierten algún interés de intercambio entre ustedes, así que los invito a usar ese espacio para unas reflexiones o si tienen argumentos distintos también para que los expliquen y podamos gozar de ellos. Y después abrimos el espacio para las preguntas. Los que participan en este taller, les invito que antes de hacer las preguntas, que las pueden hacer por el chat o personalmente, también se presenten, así también vamos conociéndonos y fortaleciendo esta asociación y esta manera de hacer lazos. No sé quién empieza, los dejo a ustedes. Bueno, Gabriel me había invitado a empezar, así que acá estoy. Voy a pasar al procedimiento de compartir, ir al PowerPoint y dejar de verlos para hacer la presentación, pero como lo sigo escuchando, cualquier cosa que ustedes quieran que interrumpa, que pare, me avisan y vuelvo. Antes de empezar, gracias a Adriana por la presentación y gracias a Bioeticar por el espacio para compartir mis experiencias. Y bueno, un espacio enriquecedor que viene ya desde la semana pasada. Así que bueno, esperemos poder sumar a los debates que se dieron con los aportes del jueves pasado. Bueno, ahora sí voy a compartir. No, esperen, todo lo que había dicho se me está volviendo en mi contra. ¿Cómo era? Ah, ya está. La barra de abajo. La barra de abajo, pantalla, ahí está.
Ay, ahora no sé por qué no lo puedo hacer. Se ve perfecto. Ah, se ve perfecto, Sí. perfecto. Si ustedes lo ven, ahora continúan. Sí, perfecto. Ah, perfecto. No sabía si ustedes lo estaban viendo. Bueno, sí. esta presentación se llama, le puse un título que es Compartir dolor. Y bueno, es muy importante el tema del compartir desde la experiencia de los sujetos sociales. Lo que yo voy a tratar de aportar desde mi humilde experiencia a los debates sobre la eutanasia es desde una perspectiva antropológica y como tal intenta acceder a los significados de los sujetos sociales, ¿no? Que están directamente implicados. Entonces yo trabajo con testimonios de enfermos terminales, algunas entrevistas que yo hice y otros que tomé de otros trabajos, y lo voy a tratar de hacer como algunas reflexiones desde la perspectiva de la antropología del dolor y de las emociones. Entonces, para partir, quisiera como explicar desde qué lugar yo entiendo las emociones, o desde la antropología se trabaja el tema de las emociones. Hay una diferenciación que es importante, que es la diferenciación entre sentimientos y emociones. El sentimiento hace referencia a una experiencia física que se experimenta a través de la atribución de significado a la experiencia y corresponde a un efecto corporal experimentado por el cuerpo. La emoción, en cambio, es la asociación de un sentimiento, por ejemplo el dolor, del cual vamos a hablar ahora, con una experiencia determinada que se orienta de una manera determinada, ¿no? O sea, en la emoción hay una orientación. Por eso se entienden a las emociones como acciones que, una vez que se experimentan, identifican y nombran como tales, involucran diferentes orientaciones hacia los otros. Entonces, el dolor es entendido desde mi perspectiva, puede ser entendido como un sentimiento, ¿no? Una experiencia física, visceral, una lesión corporal, que es el efecto de un daño experimentado por el cuerpo, por un lado, ¿no? Desde la perspectiva nativa o desde los sujetos sociales, como vamos a ver más adelante, ellos entienden en sus enfermedades al dolor como un dolor salvaje o como un dolor inhumano, que después vamos a volver sobre esto. Ahora, la emoción es cuando el malestar se transforma en un acto de lectura y de reconocimiento y se orienta de una manera determinada. Entonces, al dolor como emoción se suelen asociar otras emociones, como puede ser la tristeza, la angustia, la ira, etcétera, etcétera. Y como vamos a ver, o yo voy a tratar de demostrar muy brevemente en esta presentación, en los casos en los que yo he trabajado, que son enfermos terminales, que tuvieron, porque ya fallecieron, una lucha activa por la eutanasia, orientan su dolor hacia lo social, ¿no? Llevan las experiencias íntimas corporales a la arena pública y luchan por un derecho para todos. Entonces, el dolor, hasta acá, es entendido como una emoción que hace referencia no solo a un dolor físico, sino también un dolor psíquico. Ahora, este dolor que no es físico ha sido llamado de diferentes maneras también, por ejemplo, por médicos paliativistas, o psicólogos que han trabajado con las cuestiones de las enfermedades terminales, y lo han llamado como dolor total o dolor espiritual, justamente para hacer referencia no solamente al dolor físico, sino también al dolor psíquico. Le Breton, que es un antropólogo, habla de dolor existencial, ¿no? Él dice, no es el cuerpo el que sufre, sino el individuo entero. Y también desde las categorías nativas se usa mucho el concepto de dolor del alma, ¿no? Son todas estas categorías que se utilizan, ya sean teóricas o nativas, que se utilizan para justamente dar cuenta de este dolor que no hace referencia nada más a lo físico, o no hace referencia a lo físico, sino a otro tipo de dolor. Entonces, habíamos dicho que el dolor puede ser un sentimiento y puede ser una emoción, pero también un estado, una condición, que es lo que pasa en el caso de los enfermos terminales con los que yo trabajé. O sea, hay un dolor ontológico existencial, tanto el dolor físico como emocional, que sería el psíquico y el espiritual, es una forma de estar en el mundo. Entonces, este dolor no se separa de la condición de la persona, ¿no? Ese dolor existencial justamente da cuenta de eso, es una forma determinada de estar en el mundo. Ahora, ¿qué pasa con la experiencia de ese dolor como emoción
en los enfermos terminales que piden la eutanasia. Para ellos, desde su experiencia, el dolor existencial va produciendo a lo largo del tiempo una deshumanización. Ahora, eso es desde la perspectiva de los actores sociales, de los sujetos sociales. Ahora, ¿cómo nosotros podemos abordar analíticamente este proceso de deshumanización? Y entonces acá hay un concepto que me parece importante traer, que es el concepto de embodiment. El concepto de embodiment es un concepto que se utiliza desde la antropología del cuerpo para dar cuenta de la experiencia de la percepción y los modos de presencia y compromiso en el mundo, y justamente da cuenta que la vida social está enraizada en el cuerpo, que el cuerpo está atravesado por significados culturales, y que es a través de las experiencias corporales que nosotros nos constituimos como sujetos sociales. O sea, en el embodiment, el cuerpo y la persona son una sola, ¿no? El cuerpo es un cuerpo sujeto. Ahora, este dolor ontológico, este dolor existencial, que los enfermos llaman dolores salvajes o dolores inhumanos, ¿qué hacen? Lo que producen es una descorporización, es decir, lo contrario al embodiment, el embodiment puede ser traducido como corporización. Bueno, sienten que sufren una descorporización. Y acá voy a traer algunos testimonios. Son dolores insoportables los que manejo, que ya me inyecto morfina cada 4 horas. Los dolores son desgarradores. Todos mis huesos salvajes. Tengo hasta fracturas de columna. ¿Me entiendes tú? ¿Por qué tienes que llegar a estos extremos por exigir dignidad y respeto hacia el paciente? Otro testimonio. Yo me siento desintegrada, ¿no? Acá la palabra de desintegración. Y no me reconozco a mí misma. Eso es espantoso. No me es digna esta vida. La sufro segundo a segundo. Es muy interno. A medida que el cuerpo se deteriora, hay una disminución de la integridad, que es el cuerpo en acción. Y uno necesita la autodeterminación y autonomía. Yo me siento entera, fuerte, capaz en todos los sentidos. Ahora, para mí, es la muerte en vida. Yo quiero la eutanasia porque es el último acto de libertad que voy a tener. Por último, otro testimonio, es la tortura que puede darte el dolor, que querrías arrancarte los cabellos, llegar a no importarte no bañarte durante varios días, solo por el esfuerzo que supone. Es como si dejaras de ser humano. Uno quiere ser todavía una persona. Entonces, en esta descorporización, que involucra como la pérdida de autonomía, hay un proceso de deshumanización, claro, porque el cuerpo es un cuerpo sujeto. Si separamos al cuerpo del sujeto, se produce este proceso de deshumanización. Entonces, la descorporización sería el proceso a través del cual el individuo se desintegra como sujeto y vuelve al cuerpo ajeno de sí, en un proceso de extrañamiento y disociación. Es muy común el tema de que ellos hablan en este quiebre identitario, que ellos hablan de que se sienten extraños, ¿no? Como los testimonios que veíamos recién o que leíamos recién, como ajenos, extraños, que no se reconocen. Entonces, este dolor existencial, este dolor ontológico, no es un síntoma, no es una sensación, sino un estado que los define, los condiciona y los ubica socialmente de una manera determinada en este proceso de descorporización. Ahora, ¿cómo los ubica? ¿O cómo orientan? ¿Se acuerdan que hablábamos que con las emociones implican un movimiento hacia el otro, una orientación, es una acción? ¿Cómo orientan el dolor hacia los otros? Bueno, desde mi perspectiva, el dolor está orientado a lo social. Por eso el nombre de esta charla, que es compartir dolor. O sea, se lleva la experiencia íntima del ámbito doméstico hacia la arena pública. Ellos manifiestan que muchas veces que esos estados que ellos atraviesan de deshumanización salvaje son estados muy íntimos, muy privados. En este movimiento de llevarlo hacia la arena pública, se busca un reconocimiento social de la experiencia y de la necesidad de la muerte. Y se busca democratizar la muerte, ellos, ¿no? Los que tienen como esta lucha activa por la eutanasia. Al igual que bioeticar, buscan democratizar, que sea para todos. Entonces, socializar no implica solamente sentirse acompañados y atendidos, ¿no? Que alguien los escuche, los entienda, sino que el dolor busca también, a partir del dolor buscan concientizar
sobre otra gente sufriente, en sus términos, ¿no? Y acá van también algunos testimonios. Que sea ley, quiero que mi mensaje llegue a otro, para que otros sientan que tienen un derecho propio, personalísimo, de poder no sufrir. Detrás mío viene mucha gente, entonces por eso fundamentar eso. Pero también pienso que si no lo hago yo, ¿cuánta gente detrás mío quedaría sin nada? Entonces, testimonio de dos enfermas terminales que yo entrevisté y ya fallecieron. Y el último, es de un médico, de Peca Soriano, que él relata en su libro la experiencia de un paciente. Y dice, quería fervientemente que nadie en Argentina tuviera que pasar por una situación similar. Alfonso estaba demostrando que a pesar del grave sufrimiento existencial por el que estaba atravesando, era capaz de pensar en los otros. El altruismo lo llevó a pensar más allá de sí mismo, le dio sentido a su sufrimiento, haciéndonos prometer que haríamos todo lo posible para redactar una ley que contemplara estas situaciones. Entonces, este dolor existencial, ontológico, como emoción, como condición, lo que lleva es que esta relación que ellos establecen con el dolor, entendiéndolo como inhumano, implicase esta necesidad del reconocimiento, ¿no? Del reconocimiento y de la exposición social. Llevar a la arena pública el dolor y el proceso de deshumanización que sufren, para ellos resulta fundamental en su lucha por tensionar los juicios de valor negativos respecto a querer morir, porque claro, todos ellos incluso hablan de ellos mismos tuvieron que salir del closet, dijo Adriana. Cuando salí del closet, es decir, cuando pude reconocer abiertamente que yo quería morir, que estaba buscando la eutanasia, bueno, claro, porque tiene que ver con los juicios de valor negativos que tiene esto. Entonces, bueno, llevar al dolor a la arena pública, llevar ese proceso de deshumanización tan interno que están sufriendo en la arena pública, es fundamental para esto, ¿no? Para tensionar los juicios de valor y para la adquisición de derechos. Y en este marco, si bien el dolor desarticula la relación con el cuerpo y la identidad de la persona, como vimos, también propone otras articulaciones en busca de un reconocimiento social, que por eso yo lo llamo que es un dolor orientado a lo social, ¿no? Y por eso compartir el dolor. Entonces, a partir del dolor, el dolor, acuérdense, como emoción y como estado, y a través del dolor, orientan sus experiencias y emociones a la arena pública para dignificar, desde sus categorías, dignificar la muerte. Y ahí terminó la presentación. Muchas gracias, Laura. Y acá volví. Muchas gracias, Laura, y gracias también por ser muy respetuosa de los tiempos. Bueno, Gabriel, es tu turno, tu espacio. Bueno, muy bien, buenas tardes. Gracias Adriana, gracias Grisel, Graciela, Bioticar en conjunto. Es un placer enorme para mí estar con ustedes. Y quisiera comenzar con una advertencia a todos los que nos han escuchado el jueves pasado y hoy. El hecho de que yo esté terminando este grupo de charlas después de Grisel, de Mario y de Laura, responde pura y exclusivamente a que los abogados siempre queremos tener la última palabra. No hay otra razón, no hay otra explicación, y después de ellos ustedes me van a dar la razón. Así que bueno, dicho esto, viene la segunda explicación, la segunda advertencia, que es intentar compartir la pantalla, y voy a dejar de verlos. Así que vamos a ver si puedo presentar. ¿Se ve ahí? ¿Están viendo la presentación? No, Gabriel. ¿No? Perfecto. No era por acá entonces. Vamos de nuevo. Primero vas al PowerPoint, lo pones, Sí, lo pones puse. en presentación, Sí, buscas lo pongo en pantalla, presentación. Y ahora buscas los tres barra de puntitos. tareas, Ujú. y en barra Pantalla, de barra tareas de tareas. Ahora volvés sí. al Zoom y pones compartir y compartís esa ventana, la de la presentación, no la otra. Perfecto. Creo que ahora estamos, ¿verdad?
Ahora perfecto. Ahora vos Muy tenés bien. que volver a la presentación, Sí, salir por el perfecto. del... Muy bien. Bueno, aquí estamos. Bueno, esto es un taller virtual. Yo sé que Adriana y Grisel nos dan gentilmente la posibilidad de que expliquemos nuestro punto de vista desde nuestra disciplina, en mi caso desde el derecho, pero por supuesto de que si ustedes consideran en un momento determinado interrumpirme, háganlo. Esto está fuera de libreto, pero ustedes háganlo, no hay ningún problema. Aportes de la bioética para el final de la vida desde el derecho. ¿Qué tenemos para decir? Bueno, mire, Laura habló muy bien y en forma precisa de la antropología lo que es el dolor. Fíjense, cuando tratamos de comprender el dolor de otro, ¿no? Y esto es muy importante para el derecho. La carta de Henry James a Grace Norton, siglo XIX. Mi querida Grace, ante el sufrimiento ajeno me siento siempre absolutamente impotente. Y la carta que me diste revela tal profundidad de sufrimiento que apenas sé qué decirte. Viniendo ya al siglo XXI, esta maravillosa novela de Sigrid Núñez, en la cual luego Almodóvar basa su película y realiza este éxito que es La habitación de al lado. Yo los invito a que lo lean porque es una novela que trabaja sobre el dolor, sobre la muerte y sobre el valor de la amistad. Y esta amistad de esta escritora que se pone en los zapatos de su amiga, que le está pidiendo un esfuerzo extra para ayudarla, para acompañarla en el momento en que ella va a tomar la decisión en la habitación de al lado. ¿Qué nos dice la protagonista? Dice, ¿cómo debería morir una persona? Dijo. Que le consigan la guía para torpes, pero nada de libros. No quería leer nada, no quería hacer averiguaciones, dijo. No siento deseos de leer acerca de morir o de la muerte, de lo que las mentes brillantes, los filósofos tuvieran que decir al respecto. Y aunque me digas que la persona más lista del mundo acaba de escribir el libro más brillante sobre el tema, ni lo tocaría. Me da igual. Una buena muerte, dijo. Todo el mundo sabe lo que eso significa, sin dolores, o al menos sin convulsiones durante la agonía, marcharse con elegancia, con un poco de dignidad, limpia y seca. Pero ¿con qué frecuencia ocurría? No muy a menudo, de hecho. ¿Y por qué? ¿Acaso era mucho pedir que fuese así? Nos viene el planteo del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI. El jueves pasado Grisel nos hizo un recorrido a través del arte, también a través que esto nos viene acompañando. Y sin embargo, ¿podemos desde el derecho seguir alegando impotencia o no saber qué decir como hizo Henry James con su amiga? ¿Está justificada la prohibición de la muerte digna ante una situación de dolor existencial como el que nos habló Laura, como sucede en la novela de Núñez? Veamos, hay algunas cuestiones resueltas a nivel justificativo y otras no tanto. Así que vamos a ver qué podemos decir respecto de eso. La propuesta es tratar de combinar, tratar de trabajar juntos bioética y derecho, bioética y más derecho, esto que se ha denominado de alguna manera bioética jurídica, bioderecho o de denominaciones similares, pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de que tanto la bioética como el derecho comparten un presupuesto común, que es solamente propio de los estados constitucionales de derecho. Esto no puede funcionar en un Estado que no sea democrático de derecho, porque me están imponiendo una determinada forma de pensar. Esto funciona solamente en los Estados constitucionales. Este es el presupuesto. Lo comparten la bioética actual, de las que bien nos dicen nuestras amigas de bioeticar, esta bioética laica, plural, democrática, a la que ellas siempre apuntan y a la que por supuesto adherimos, y lo comparte también el derecho de los Estados constitucionales. Tu bioética
desde esta mirada, como derecho, desde esta mirada del constitucionalismo, tienen una base común y tienen al menos lo que creemos, al menos en el grupo que hemos estado investigando, que comparten tres notas características. Primero, el paradigma de la complejidad. Ambas disciplinas, y por eso pueden trabajar juntas, parten de la interdisciplinariedad como necesariedad, de una interdisciplinariedad no reductivista, al decir de Morén, quizás de una transdisciplina, porque de este cruce no confrontativo entre bioética y derecho surge algo nuevo. Y esto es lo que pretende la bioética jurídica o el bioderecho. Parte también de que ambas trabajan sobre razonamiento práctico. La bioética, la ética, la filosofía moral y el derecho trabajan sobre razonamiento práctico. No teorizamos para nada. Teorizamos para incidir de alguna manera con nuestras decisiones y que nuestras acciones estén justificadas. Y, por último, pero no menos importante, desde luego, es que ambas disciplinas comparten los fines y valores del Sistema Internacional de Derechos Humanos. En concreto, en nuestro país, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil lo dicen expresamente. Esto es algo central y creo que de aquí surge la posibilidad de que ambas disciplinas trabajen juntas desde esta nueva forma, desde esta nueva plataforma de lanzamiento que es la bioética jurídica y el bioderecho. El bioderecho, ¿qué significa en concreto, por ejemplo, esta última situación, que ambas partan del Sistema Internacional de Derechos Humanos, como en derecho lo diríamos desde una concepción de la teoría de la justicia? No nos vamos a meter ahora en eso, es un tema específico y quizás daría para una charla especial de esto, pero parte de ese sentido. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que todo el Sistema Internacional de Derechos Humanos está estructurado alrededor del concepto de dignidad humana. Nos han escuchado a los cuatro que hemos estado compartiendo con ustedes nuestras, nuestras ideas y nuestros pensamientos disciplinares, y partimos de aquí. Y bueno, el derecho es esto, parte del concepto nuclear de la dignidad humana. Y este concepto de dignidad humana es una noción jurídica, sí, por supuesto, pero la noción que nos interesa aquí a los fines justificativos es la noción moral. Y esta noción moral de la dignidad humana es una noción moral sustantiva. No hay que tener miedo a hablar de moral en derecho. Dicho esto, compartimos también ciertos valores. Los que nos interesa aquí, en concreto, referido a la eutanasia, los valores son la autonomía, la solidaridad, la igualdad y la no discriminación. Ya voy a volver sobre esto respecto a por qué incluyo estos últimos tres. De modo que, algo dijimos el jueves pasado, lo que el derecho protege es el derecho a la vida digna. Siendo así, no es menos importante tener presente que si nos basamos en la noción de derechos humanos y lo pensamos como una teorización hacia la justicia y como los fines y valores que persiguen y a los cuales hay que apuntar desde la normatividad jurídica, tenemos que reconocer que derechos humanos es una noción ambigua. ¿Sí? Es una noción ambigua, tiene muchos significados. Hay tres que son fundamentales. Voy a detenerme en dos. La noción de derechos humanos se puede entender como derechos subjetivos que están positivizados en un texto constitucional o en leyes o en tratados internacionales o en leyes internas, pero también se los consideran como derechos morales. Muchos autores consideran que esto es un planazo. No se trata de discutir, porque cuando vamos a abordar la decisión de un caso difícil, bioético, difícilmente podamos apartar la justificación del carácter moral que tienen estos derechos. El tercer significado no nos interesa ahora porque es entender los derechos humanos en tanto derechos del derecho internacional. Es una cuestión de derecho internacional que no nos vamos a meter ahora, pero lo que nos interesa es esto. ¿Y esto por qué es interesante ver a los derechos humanos como derechos subjetivos positivizados o como derechos morales? ¿Por qué? Porque aquí lo que
se pone en evidencia es lo que en teoría del derecho llamamos el carácter reivindicativo de los derechos humanos. Cuando debemos razonar éticamente para resolver un caso difícil bioético, utilizamos ambos significados de la noción. Ambos significados de la noción, no uno u otro. Ambos. No tenemos dignidad porque una norma o un tratado internacional nos dice. Poseemos dignidad, como ya sabemos, por el solo hecho de pertenecer a la categoría de seres humanos. Con independencia de nuestras edades, con independencia de nuestro color de piel, de nuestras creencias, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos y que no vamos a repetir aquí. De modo que la tesis que yo les propongo que discutamos, no solo con los abogados que nos están escuchando, sino también con todos los que estamos interesados e involucrados en estas problemáticas, es que cuando la expresión positiva de un derecho resuelve un caso difícil o ético, como en nuestro caso prohibiendo las prácticas eutanasias, pero que está involucrado el derecho a la vida, lo que se requiere es un consenso dialógico a los efectos de su aceptabilidad, a sus efectos de su eficacia, para lo cual es necesario tener en cuenta y tener bien identificadas cuáles son las razones de su fundamentación. De esta manera, ¿qué hacemos? Bueno, evitamos subordinar la ética y el derecho a la política. ¿Por qué digo esto? Porque nos está pasando con el aborto. Entonces, en definitiva, vamos a supeditar un derecho fundamental a la circunstancia aleatoria y meramente del momento de las mayorías políticas. No, si tuviésemos claros cuáles son las razones que fundamentan este derecho, quizás la aceptabilidad y quizás la posibilidad de llegar a un consenso sea más fácil. Esta es un poco entonces la tesis que yo les quisiera dejar planteada y, por supuesto, abierta a la discusión, porque en una bioética jurídica, democrática y plural y laica está íncito el factor de corrección. ¿Y esto qué significa? Que su argumentación es mejor que la mía, yo la voy a aceptar. ¿Sí? Bien, entonces, en aras a esta justificación que, como decimos, va más allá de la, de la mera recepción o no en una norma jurídica. Vemos que habría que diferenciar cuando la decisión la toma la persona, o bien conocemos la voluntad de la gente, del sujeto de derecho, o es posible reconstruirla. El caso típico es, ha otorgado, ha emitido directivas médicas anticipadas, o bien es posible hacer una reconstrucción a través de sus seres más cercanos de lo que en vida esta persona ha manifestado. Días pasadas, cuando nos reunimos con Laura para coordinarnos un poco la charla de hoy, yo le comentaba cuál es mi reconstrucción que ella podría hacer si a mí me pasara algo por el estilo. Así que ya tengo un testigo de lujo ahí que podría darme la mano. En este caso, la justificación está en la autonomía, no hay duda, está en la autonomía. Pero ¿qué sucede cuando no conocemos la voluntad de la gente, cuando no es posible reconstruirla? ¿Y qué sucede en los casos de niños, niñas y adolescentes y de personas con discapacidad? En este caso, la justificación no es el valor autonomía. La justificación es la solidaridad, es la igualdad, es la no discriminación, porque si no pudiésemos determinar un consentimiento en pos de que esta persona haga efectivo el derecho a una muerte digna, que incluye el de la vida digna, sería solamente una mera declaración que nunca se lograría y nunca se llegaría a cumplir. Autonomía. Decimos, la autonomía la podemos encarar desde distintos lugares. Desde una moral crítica, esto es la que justifica racionalmente lo que un sujeto considera lo adecuado para su vida conforme el principio de desarrollar su dignidad humana, su dignidad como persona humana. Aquí lo determinante es la decisión de la gente
determinante, el sujeto padeciente, en uso de su capacidad civil y de su competencia bioética. Aquí tenemos dos conceptos nucleares que funcionan en el derecho. Uno que es típicamente jurídico, la capacidad civil, que es una capacidad que se marca arbitrariamente en una fecha determinada, en un corte. 18 años, yo puedo actuar civilmente para todos los actos de la vida como si fuese capaz para contratar, para tomar un micro, para alquilar un departamento, para comprar una casa, comprarme un auto. Es un límite objetivo que no tiene otra justificación que la arbitrariedad legislativa. En cambio, la competencia no es algo que se da de un día para el otro, de un momento para el otro, es un momento que se va construyendo, ¿sí? Entonces, la competencia bioética es interesante al derecho. ¿En qué circunstancias? Bueno, en circunstancias porque también tenemos normas jurídicas supremas de carácter constitucional, convencional, que nos dicen, por ejemplo, la capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes. O nos dicen, por ejemplo, que el modelo de discapacidad al que adherimos es el modelo social. Eso presume que la persona es capaz para decidir por sí misma, salvo para aquellos actos que necesiten apoyo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la moral crítica trabaja con estos dos conceptos. Otra forma de justificar también la eutanasia desde la moral crítica, donde habría cierto consenso, es decir, ¿en qué casos? Bueno, está claro, las distintas leyes utilizan distintas fórmulas legales, pero en principio se trata de enfermedades irreversibles, incurables, cruentas, dolorosas. Y lo último que podríamos decir que también hay consenso es que el propio sujeto, que es quien decide por sí mismo, es que considera que la vida, de esa manera, vivirla se la considera indigna. Cuando salimos de la moral crítica, existe otra manera de intentar la justificación y nos planteamos aquí la moral social. ¿Qué es esta moral social? Bueno, la moral social es lo que consideran bueno o correcto un grupo determinado, en un momento histórico determinado, en un espacio determinado. ¿Qué pasa con la moral social? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema de la moral social son los dogmas, son los absolutos. Cuando la prohibición de la eutanasia en nuestro derecho responde a criterios de política legislativa, a criterios políticos, influenciados probablemente por cuestiones religiosas. Ambos parten de dogmas. Los dogmas no se discuten. ¿Se aceptan o no se aceptan? Cuando lo que estamos diciendo es consensuemos, discutamos todo, pongamos todos a discusión. Por eso no hay absolutos. Y ahí me van a decir, bueno, pero el valor de la vida tiene un valor absoluto. No lo tiene. El valor absoluto no, la vida no es un valor absoluto. No hay derechos absolutos. Otra forma también de plantear argumentos en favor de la justificación es el dato empírico. Ronald Dworkin ya a finales del siglo XX nos advertía, miren, con la eutanasia pasa lo mismo que con las interrupciones de los embarazos. Los que tienen dinero y acceso a buenos médicos lo hacen. Entonces, termina siendo, como diría una escritora española querida, una cuestión de clase. Tengo posibilidades económicas, lo hago. Si no tengo posibilidades de acceder, no lo hago. Pero esto es algo que se viene haciendo. Entonces, el dato empírico no es un dato menor a la hora de ponerlo en la balanza de las justificaciones. Y por último, hay que analizar también a nivel de justificación esto del paternalismo y el perfeccionismo. ¿Cuándo una acción... A ver, ¿existe paternalismo en nuestra vida cotidiana? Estamos plagados de paternalismo. Los padres no somos paternalistas con nuestros hijos, pensando que es lo mejor para ellos, lo somos. El médico no es paternalista con el paciente, lo es. El Estado no es paternalista con sus ciudadanos y muchas veces lo es. Entonces hay que tener cuidado cuando analizamos las prohibiciones porque en lugar de pensar en que estamos trabajando sobre decisiones paternalistas, esto es, el paternalismo es interferir en la libertad de otro pensando en su beneficencia, o sea, tiene un fin benevolente. Yo interfiero
yo te obligo a que utilices un casco porque sé que si te caes de la moto te vas a partir la cabeza y vos vas a lograr la vida. Entonces te obligo como Estado que uses casco. ¿Se entiende? La idea entonces es, interfiero para favorecerte para favorecer un fin benevolente que el propio sujeto se creó. ¿Cuál es el fin benevolente de una persona que está pidiendo gritos terminar con su dolor? Con este dolor existencial al que nos referíamos antes. Bueno, pareciera que en vez de paternalismo, lo que hace una norma jurídica de este tipo es una actitud perfeccionista. ¿Cuál es la diferencia? Que el paternalismo, mi acción, va a estar destinada a contribuir en forma benevolente a la decisión que vos hayas tomado. En cambio, en el perfeccionismo, yo te impongo el ideal de lo que es bueno, de lo que es, o de lo que es correcto. Esto parece, al prohibir las eutanasias basadas en el consentimiento informado, basadas en las autonomías de la gente, pareciera más una actitud perfeccionista y no de un paternalismo justificado. ¿Cómo funciona la autonomía en estos casos? Bueno, hay otros dos principios junto con la autonomía que trabajan correlativamente. Uno es el principio de inviolabilidad, ¿no? Esto es que el favorecer mi libertad individual no implique un menoscabo, un empobrecimiento en la autonomía relativa de otros sujetos. Este es el principio de inviolabilidad. Y el otro es el principio de dignidad propiamente dicho, que se llama que puedo admitir la interferencia puede interferir la acción que me interfiere en mi decisión cuando presto mi consentimiento, ¿sí? Esto entonces, desde el punto de vista desde la autonomía. ¿Cuándo estaría justificada entonces una interferencia? Bueno, cuando el agente carece de una competencia básica y que esto vendría a ser la premisa o el presupuesto empírico, si se quiere, pero además se requiere que esta interferencia, en este caso estatal, implique una acción benevolente, que esta vendría a ser la premisa normativa. Dicho esto, pareciera que desde este lugar no hay ninguna razón para que mantengamos jurídicamente la prohibición de las prácticas eutanasias ante estos supuestos de dolores, de enfermedades irreversibles, incurables, dolorosas, cruentas, etc. Pero ¿qué pasa cuando no podemos conocer la voluntad del sujeto, no la podemos reconstruir? ¿Qué pasa en los casos de niños, niñas y adolescentes sin autonomía, sin grado de madurez suficiente, como dicen en el derecho? Me imagino los pelos de Grisel desde el punto de vista de la psicología cuando hablan de grado de madurez suficiente. Bueno, así habla la ley. Pero, ¿qué sucede en estos casos? ¿Y qué sucede en los casos de las personas con discapacidad? Bueno, en este caso claramente no es la autonomía el fundamento. El fundamento está, como dijimos, como anticipé, en la solidaridad, la igualdad y la no discriminación. ¿Qué requieren? No, hay cierto consenso en que deben demostrarse luego de un exhaustivo control jurisdiccional con apoyo en interdisciplina que se han cumplido determinados pasos. Cuidados paliativos, la adecuación del esfuerzo terapéutico para llegar finalmente a la decisión de eutanasia. No es que podemos pedir la eutanasia, o que estaría justificada pedir la eutanasia de primera, porque nos van a mandar primero a cumplir estos pasos previos. Y esto es efectivamente así. Bueno, esto es efectivamente así. En febrero de este año, la Corte Constitucional de Colombia, que para los abogados y abogadas que con los que estamos compartiendo esta tarde, me van a dar la razón. La Corte Constitucional de Colombia es un tribunal muy prestigioso, al que desde este lugar de la bioética jurídica seguimos con especial cuidado, porque suelen ser sus sentencias muy razonadas, muy argumentadas, en algunos casos hasta en exceso, pero bueno, y esto nos decía, la Corte Constitucional de Colombia manda a seguir los pasos. En el caso que resolvió en febrero de este año, es el caso de una mamá que pide la eutanasia para su hijo. En Colombia, recordemos, no está prohibida la eutanasia, pero para personas que pueden demostrar su decisión autónoma. Entonces la madre lo pide para su hijo con una discapacidad muy severa,
que no solo una discapacidad intelectual, sino también discapacidad física, donde, según decía la madre, el niño pedía a gritos terminar y se retorcía del dolor y ya no había forma de calmarlo. El Tribunal Constitucional de Colombia manda a seguir estos pasos. Hoy es 23 de octubre. Hace 2 días, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires resolvió un caso, también de una mujer que pide, mediante una acción de amparo, la eutanasia en nuestro país, como sabemos, está prohibido, y la Corte de Buenos Aires, con voto dividido y por razones y por distintos fundamentos, manda primero a estos pasos previos a los que antes aludí. Manda a los cuidados paliativos, incluso a plantear algún tipo de cuidados en el domicilio de la mujer, y entra también en discusión aquí el tipo de trámite procesal, pero no los voy a aburrir con eso, si es o no correcto que se interponga mediante una acción de amparo o por una acción de consentimiento distinto, pero bueno, eso lo resuelve la Corte diciendo, bueno, dada la temática en la que estamos inmersos, debemos darlo por cierto. Entonces, esto pasó antes de ayer. En este supuesto de consentimientos sustituto, entonces, donde están en juego los valores, donde están en juego los valores de la solidaridad, la igualdad, la no discriminación, el postulado, la categoría analítica que rige es el del mejor interés. ¿Cómo determinamos el mejor interés de la persona a quien se le va a practicar una práctica de eutanasia? Bueno, si podemos reconstruir lo que eran sus valores, sus convicciones, sus experiencias previas conocidas. Aquí cabe preguntarnos ¿qué sucede en el caso de niñas, adolescentes, cuando quienes deben otorgar el consentimiento sustituto son sus progenitores, porque son sus representantes legales? La pregunta es, ¿están siempre los padres y madres en condiciones aptas para otorgar un consentimiento sustituto, para otorgar la eutanasia, para solicitar la eutanasia? Bueno, es un tema muy profundo. Yo les confieso, no tengo posición tomada con respecto al consentimiento sustituto, lo sigo analizando y ojalá que en la discusión posterior me puedan ayudar en esto. Sí, por supuesto, tengo posición tomada en favor de la no punibilidad de la práctica de eutanasia cuando está clara la decisión autónoma con los presupuestos que ya aludimos. Entonces, ¿puede el derecho alegar impotencia? No, tenemos que saber qué decir. ¿Está justificada la prohibición de la muerte digna? No está justificada cuando, ante un dolor existencial, como el que nos mencionaba Laura, tenemos la decisión autónoma de la persona, del sujeto. Esta cuestión a nivel justificativo estaría resuelto. Lo demás, lo del consentimiento sustituto, lo someto a debate. Creo que requerimos un debate y un consenso ideológico. Entonces, la contribución desde la perspectiva bioética más derecho es que es necesaria una reforma legislativa, al menos para lo que esté resuelto a nivel justificativo, que es un nivel justificativo moral, como decíamos, ético. Eso va a hacer que equilibremos el diálogo a nivel de razonamiento práctico. Hay una unidad en el razonamiento práctico, no podemos supeditar la ética y el derecho a la política. Porque en definitiva, si de autonomía se trata, no hay que temerle, porque así nos decían estos dos geniales: te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Creo que nos dejaste muchas puntas para seguir pensando y como había anticipado, bueno, si quieren entre los dos panelistas intercambiar alguna opinión, tienen su espacio. Antes quería decir que en el chat puse un link de un Google Forms para aquellos que quieran sumarse y mandarnos su interés en asociarse a Bioeticar. Esto tiene ahí disponible. Hay muchas felicitaciones y también para Gabriel hay una pregunta de Natalia que dice si podrías compartir por favor los datos de los casos de la Corte de Colombia y de Buenos Aires. Creo que sí, claro, se los mando, les mando la sentencia. En... La sentencia colombiana es como toda sentencia del Tribunal Constitucional, es casi un tratado, 120, 130 páginas, vale la pena. Bueno,
las sentencias para los que no son abogados, comento, los que son abogados, discúlpenme que voy a decir una cuestión más o menos obvia, pero en la primera parte se narra lo que las partes vienen diciendo, y como son los tribunales superiores, entonces va a haber mucha narración en las primeras hojas de, bueno, en primera instancia el juez dijo tal cosa, la Cámara dijo tal cosa, el apelante dice tal cosa, etcétera, etcétera. Por ahí lo medular no está al comienzo, sí en el relato de los hechos, sino cuando los miembros del propio Tribunal Constitucional empiezan a dialogar con estos argumentos. Así que sí, desde ya los voy a mandar, Adriana, cuando terminemos la charla, les mando las dos sentencias. La Corte de Buenos Aires es nuevita, está. Es un tema, la Corte de Buenos Aires, hay voto dividido, 3-2. Los dos que perdieron en minoría, bueno, si bien coinciden que vuelva a cuidados paliativos, hacen una argumentación desde el punto de vista jurídico fuerte, que es la institucionalidad. Es decir, bueno, miren, nosotros lo tenemos prohibido. Entonces, es como que nos están diciendo, no es una categoría indeterminada que hay que interpretar, está prohibido. Así que vale la pena por ahí leerlo. Así que sí, con gusto la comparto. Laura, ¿alguna reflexión? Y si no, doy por abierto el debate y las preguntas. Les pido que levanten la mano o hagan las preguntas a través del chat, así las podemos transmitir a todos. Sí, solamente algo, porque es interesante que si quieren preguntar o hacer o intervenir los participantes. Bueno, la exposición de Gabriel fue súper clara e ilustrativa, y para los que no somos del palo, nos viene bárbaro. Te vengo aburriendo, Laura, con estos argumentos, yo sé. Sí. No, traer solo una cosa de algo que trajo Gabriela al principio, que es ¿qué significa una buena muerte? Y en ese sentido, claro, el significado de una buena muerte es contextual y es social y depende de las creencias, las prácticas, las experiencias, pero está muy relacionado a lo que es cómo se significa la buena vida, ¿no? Y en los relatos de Adriana, por ejemplo, y de Cecilia, ellas hacían alusión justamente a la buena vida que habían tenido, mujeres súper activas, profesionales, con mucho movimiento, ¿no? Entonces, claro, esa era una buena vida, y entonces el significado de la buena muerte como asociado al significado de la buena vida. Y también que en esta cuestión de cómo justificar, ¿no? Que también hacen referencia al hecho de que no es que estoy pidiendo eutanasia porque ya estoy delirando, porque no sé de lo que hablo, porque lo mío es irracional, sino una elaboración muy importante y una reflexibilidad muy importante de ellas sobre lo que les estaba pasando, ¿no? en esta pérdida de autonomía, como decía Gabriel, ¿no? Sobre lo que les estaba pasando para justificar y decir, no es porque, no es irracional lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Bueno, nada, esos dos comentarios a partir de los testimonios. Así es, sí, coincido completamente, Laura. Yo me basé en el testimonio, no de trabajo de campo, sino de esta novela de Sigrid Núñez, ¿no? Mire lo que dice cuando el apoyo en esto del tratamiento especial que le estaban dando, porque era una persona, la enferma era una persona conocida, había sido corresponsal de guerra, había tenido una vida fantástica, y entonces llega un asistente social y le pregunta, ¿cuál piensas que es el sentido de tu vida? La familia, el amor, hacer lo correcto, ser una buena persona, seguir siendo positiva y perseguir tu sueño. Y se le dice, no, el sentido de la vida es que se detiene. Por supuesto tenía que ser un escritor quien diese con la respuesta. Por supuesto ese escritor tenía que ser Kafka. Pero en tus propias palabras, dijo la trabajadora social. Pues esas son mis propias palabras. Estoy de acuerdo con Kafka. No, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de tu vida? Eso, que se detiene. Es
fantástico, es decir, a una mujer que estaba completamente en En sus movimiento. cabales, de decir, tuve la vida fantástica, no quiero una muerte distinta. Y un poco va a caballo a lo que venís planteando, Laura, de las experiencias reales, ¿no? Quizás yo insisto con esta de las cuestiones literarias porque lo que hace la literatura para quienes no hacemos antropología como vos, es que nosotros desde el derecho tenemos la capacidad de bloquear y de teorizar por todas las cuestiones. Entonces, los sujetos terminan siendo números de expedientes o carátulas, ¿no? Y cuando vemos literatura y vemos que esto nos atraviesa, esta corporalidad que no es otra cosa que la humanización, digo, bueno, cada cosa cambia porque cuando yo leo esto es imposible no decir, pero ¿qué estamos haciendo prohibiendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo obligamos? Por supuesto que ella tenía acceso y tenía la píldora y sabía cómo lo iba a tomar y demás, pero ¿por qué tenemos que prohibirlo, ¿no? Y que bueno, gracias, Laura. Laura, hay una pregunta de Aileen que aprovecho y doy las gracias a Aileen, que fue la co-coordinadora de esta taller de la Comisión de Educación, y no quería dejar de resaltar su apoyo y su dedicación como socia de Bioticar en este trabajo en todos estos meses que empezó ya por febrero. Laura, Aileen te pregunta que en función de los testimonios citados y Gabriel desde la dignidad como derecho, ¿podríamos decir que el individuo, como parte de un sistema mayor, la sociedad, sufre que su propia comunidad no comprenda su dolor? De ser afirmativo, ¿la legalización ayudaría a modo simbólico para paliar su sufrimiento existencial en el final de la vida? Sí, totalmente, porque una de las cosas más importantes justamente del acompañamiento social tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Entonces, para la última pregunta, el tema de la legalización, por supuesto. Y sí, se sufre mucho porque es muy difícil a quien no, en la sociedad, y de esto hablaba Griselda el jueves anterior, sobre el tema de cómo nos enfrentamos a la muerte en nuestra sociedad, desde el occidente, o hablando de Occidente, más así como entre comillas, pero bueno, como una generalización, es muy difícil cuando uno no está experimentando lo que experimentan, poder empatizar y entender al otro. Y entonces, claro, lo que recibía, por ejemplo, Cecilia era, ay, no, pucha, si tú eres una luchadora, no dejes de luchar. Claro, y el sentido que le daban a la lucha a ellos y a la resistencia era que se banquen los dolores salvajes porque sí, y el sentido que a ella le daba la lucha y a la resistencia era todo lo contrario, era justamente la lucha y la resistencia, es poder conseguir este derecho a la muerte digna. Esa es la lucha, esa es la resistencia, ¿no? Entonces, es muy doloroso. En eso ellos, por ejemplo, Cecilia había hecho un trabajo con sus hijos muy importante de ese entendimiento, y ahí algo que también no nos vamos a meter acá entre la diferencia de suicidio asistido y eutanasia activa, pasiva, etcétera, etcétera, pero eso, una cosa es el suicidio, donde como decía recién Gabriel, bueno, me dan la pastillita, yo lo puedo hacer, la carga moral negativa que tiene el suicidio hace que yo no me quiero suicidar. ¿Por qué me tengo que suicidar? Si yo amo la vida. Ellas aman la vida, no es que se quieren, no buscan la eutanasia porque no aman la vida, ¿no? Entonces, ese trabajo, y eso era pensar, yo no me quiero suicidar porque yo no quiero que para mis hijos quede que yo me suicidé. Yo quiero la eutanasia porque es un derecho por amar la vida, ¿no? Entonces, ahí también hay una construcción muy importante que ellos van haciendo con sus seres queridos en la intimidad para poder sentirse acompañados en este proceso. Y bueno, por ejemplo, Cecilia lo había hecho a lo largo del tiempo con sus hijos, que ya lo habían aceptado, lo habían entendido y la habían acompañado. Por lo menos en el pedido, nunca sabían que estaban muy lejos de llegar y que ella no lo iba a lograr, pero sí como en ese pedido. Así que no, es muy importante lo social, es muy importante esa decepción o esa soledad con la que con ellos atraviesan. Por eso Adriana hablaba salir del closet,
¿no? Como si fuera algo... Salí de closet cuando dije públicamente y empecé a hablar y empecé a luchar que quería la muerte, que quería morirme, que yo no quería vivir más así. No solo, o sea, no solo que lo sufren, sino que como comunidad, como sociedad, como grupo humano, le agregamos un dolor extra al que ya están teniendo. Y es porque no nos olvidemos que el concepto de autonomía hoy no es el concepto liberal tradicional, sino es un concepto de relacional. Nosotros no tomamos nuestras decisiones autónomas en solitario, como nos decía Kant, lo hacemos como sujetos situados en un lugar y en una cultura determinada. Y si esta cultura nos está señalando con el dedo que lo que estamos pidiendo está mal o no se hace o no es correcto, bueno, le estamos agregando una carga extra porque si yo le estoy diciendo no doy más, no puedo más en este dolor existencial al que también definió Laura. Entonces, que no solo que no los ayudamos, sino que además le cargamos con una cuestión extra. Y quiero hacer un comentario. Que esto hablábamos con Laura, yo digo, por ahí los modalizadores deónticos, los que les gusta la lógica y qué sé yo, y bueno, y siguen pensando que estas cuestiones se van a resolver si P entonces Q, y decir, bueno, no nos olvidemos que los modalizadores deónticos, uno de ellos es la permisión, ¿no? Las normas jurídicas obligan, permiten o prohíben. Bueno, la permisión, el hecho de que esté permitido, porque no estoy punido, no obliga a nadie a tomar la decisión, ¿no? No nos obliga. O sea, si usted no, si por su creencia, que la vamos a respetar, no quiere solicitar la práctica de eutanasia, no lo haga. Pero también, como comunidad, terminemos con esta doble vara, ¿no? Porque por otro lado, es legal el retiro de soporte vital. ¿Eso qué? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La misma. La misma. ¿Y por qué no la práctica eutanasia? O sea, esto es lo que yo digo, no nos estamos entendiendo a nivel justificativo, por eso tenemos los problemas que tenemos con estas decisiones, creo yo, no sé, quizás me equivoque, pero me parece que esa es una de las razones principales, y porque seguimos pensando que el derecho está ajeno a la moral y a la política, que es una cosa, pero no está ajeno, trabajamos juntos, trabajamos en el mismo tipo de razonamiento. Dicho todo esto, yo lo que sí quisiera que me ayuden a pensar es qué hacemos con el consentimiento sustituto. Yo no sé qué piensan ustedes ahí. Pero, Para mí es un temón que requiere que... quiero contestar. Natalia hizo un comentario, puso, es complicado porque, hablando del suicidio, dijo, es complicado porque ella no quiere cargar con la decisión del suicidio, pero sí carga a otra persona para provocar su muerte. Y yo creo que si se hace ley, si viene desde el Estado, la que provoca no es el médico, el que provoca la muerte, ¿no? Y ahí vamos a lo que Gabriel decía del Estado paternalista y toda esa cuestión. Desde mi entendimiento, el médico carga con esa decisión cuando lo hace por fuera, que hay casos, ¿no? Que dice, cuando lo hace por fuera, y como dice Gabriel, bueno, los que pueden pagar, lo pagan, y los que no. Cuando lo hacen sin un amparo del Estado, ahí sí, para el médico es muchísimo más dificultoso abordar esa situación, que no termina siendo otra cosa que un pedido del paciente, ¿no? Pero yo no creo que justamente la ley lo que hace es que no se cargue a ninguna persona con la decisión, que sea algo que el Estado garantiza y que la ley permite. Se hace, y Laura, esto... ¿Recuerdas cuando lo hablamos y lo hacemos público? Muchas veces se recurre también a falacias argumentativas. La falacia de la pendiente resbaladiza. Entonces como está permitida, todo el mundo ante la primera de cambio va a pedir la eutanasia. No, porque hay todo un procedimiento a seguir y determinar si se cumplen los pasos, si están agotadas las vías anteriores, si va a trabajar un equipo interdisciplinar, va a trabajar un comité de bioética. O sea, lo de la falacia, o sea, lo de la pendiente resbaladiza, hay que tener cuidado porque no está claro, no está comprobado, no está documentado de que en los países donde está legalizado, por decirlo de alguna manera, se produzcan más situaciones. Así que bueno, sí.
Mario Sebastiani, el doctor Mario Sebastiani levantó la mano y le damos su palabra. Voy a ser muy breve. Lo primero, extraordinarias charlas. Lo segundo, quisiera que me explique, sobre todo Gabriel, que me expliques, nosotros tenemos las manos atadas, ¿no? Tenemos las manos con esposas para no poder ayudar a morir porque, digamos, vamos presos de 8 a 23 años, dicen ustedes. No sé dónde está escrito, pero debe ser más o menos así. Cruzo el charco. ¿Eh? En el Código Penal. Código Penal, eso, perfecto. El homicidio, 825, sí. Cruzo el charco y está permitido. Entonces la pregunta que yo hago fundamentalmente para que me explique es, pero la Corte Suprema también tiene las manos atadas, los jueces también tienen las manos atadas. Y ahora la pregunta es, claro que las tienen atadas, porque si el Código Penal dice que es un delito, es un delito. Pero hago una pregunta. Cuando se estableció que era un delito, la justificación me parece que era moral, religiosa, y no se me ocurre otra. Ética no, me parece que era moral y religiosa. Hoy, este grupo coincide que bioética y bioderecho están avalando perfectamente que dentro de un protocolo nosotros podamos ayudar a una persona a morir. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Los legisladores, por distintos motivos, no pueden. La Corte Suprema o cualquier juez no puede salir de esta encerrona de manera tal de entender que hay una justificación bioética que no obliga a nadie y que esto se hace dentro de un procedimiento o de una, sí, de una forma. Es así, que estamos todos atados de mano. Sí, ¿contesto, Griselda? Sí. Bueno. Es un tema de filosofía del derecho donde depende de la corriente a la que usted adhiera, va a obtener respuestas distintas. Una posición just positivista me va a decir, es la ley, el juez solamente cabe, en el mejor de los casos, interpretarla, pero no modificarla, es la voluntad del legislador, no puede hacer otra cosa. Una posición just naturalista, me estoy refiriendo a just naturalismo contemporáneo, moderno, racionalista, no el tomista de la Edad Media, sino el racionalismo, diría, bueno, el derecho es fundamentalmente valores, una ley injusta no es ley, entonces puedo saltarla. No, la ley injusta es ley. En mi opinión, en una concepción pospositivista es que nosotros razonamos éticamente, pero dentro de un marco institucionalizado. ¿Cuál es este marco institucionalizado? Es el que me da el Estado de Derecho. O sea, el principio del Estado de Derecho. Yo puedo manejar la interpretación a nivel de un tipo especial de norma que llaman principios, de los principios. Entonces puedo decir, por ejemplo, bueno, ¿qué significa el interés superior del niño? ¿O qué significa esto del mejor interés del enfermo? Bueno, es una categoría abierta que me permite dotarla de contenido. Pero si la ley me dice las prácticas eutanásicas se tienen por no escrita, se tienen por no escrita. Está claro. No es ley. Entonces, yo tengo que pensar desde una posición que no es ni positivista, ni naturalista, ni unilateralista, desde una posición del constitucionalismo, de los estados democráticos de derecho, que podemos reflexionar éticamente, sí, en los casos difíciles bioéticos está claro que hay que ir a la fundamentación que es ética, pero lo hacemos en el marco institucional. Y si la ley me lo prohíbe, es complicado saltearla. Entonces, ¿qué voy a buscar yo como juez constitucional? Si lo fuese, bueno, buscar todo esto, así, bueno, a ver, ¿qué caminos intermedios tengo? Voy a agotar todo para que esta persona no se le afecte tanto la dignidad. Convengamos que en este tipo de problemas siempre hay consumo de bienes, ¿no? O sea, no es inocuo, siempre hay consumo. Entonces, bueno, lo menos gravoso, pero no le puede autorizar la eutanasia porque está prohibido. Eso es tarea del legislador. Por eso insistimos en la unidad del razonamiento práctico. Ética, derecho y política tienen que trabajar coordinadamente. No podemos supeditar una al amparo de las otras, ¿sí? Entonces, hay que trabajar y hay que bregar porque se modifique la ley y que esto no sea, o sea, primero que esté permitido y que no sea punible. Sí, de todas maneras, bueno, sí, está bien, Diana dice no contempla por el paciente como la eutanasia. Bueno,
no está en el tipo, yo no lo haría si fuese médico, pero bueno, por la duda. Comparto, Diana, pero no le recomendaría a un Perdón, médico yo tampoco lo haría. no, bueno, Pero está para bien, no hablar está en el tipo, pero específicamente del derecho, el que provoca el tipo es el que provoca la muerte de otro, sí, Diana, o sea, pero le provoca la digo, muerte. y no, pero digo que yo tengo algunas diferencias con el tema de los dos fallos, el de Buenos Aires, de antes de ayer, yo lo leí ayer, lo leí hoy, y el de Colombia. Hay diferencias. Y no olvidemos que Colombia lo hizo en 1997 con un fallo contundente, que todavía no dictaron una ley el Congreso. Que es, además es una elaboración de la Corte, como bien dijiste, Gabriel, la Corte Constitucional de Colombia es un ejemplo. Pero Sí, la sí, diferencia central en que en Colombia está permitida la eutanasia, no pero estaba lo hizo la permitida. Corte Constitucional también. Fue una elaboración con la cual también acá había elementos. Yo hoy hablé con el defensor que llevó a cabo esto. Además leí la sentencia y la verdad que los fundamentos de uno de los jueces, justo está Martín también, que habíamos compartido algo, a mí me quedé sorprendida. Sí, Lo que dijo respecto a los Sí. constituyentes del Tenía 92 bien hasta que desbarranca. es tremendo. Entonces, No se nunca va a los podemos pensar Sí, que la Corte de Buenos Aires va a aceptar algo así, va a abrir la puerta, porque cuando llegue esto otra vez y haciendo todo el caminito que tiene que hacer otra vez el defensor, porque tiene que ir otra vez a un tribunal de primera instancia, cuando llegue acá, con esos fundamentos, lo tira para atrás, porque los fundamentos expuestos a mí me dieron alergia. Sí. Alergia, es como hablar en la Edad Media. Lo que dice Dinad es que uno de los jueces, el voto que no es mayoría, pero que bueno, a los efectos, hace una serie de vinculaciones remitiéndose para justificar su fallo a los antecedentes legislativos. Entonces, en los antecedentes legislativos, bueno, los legisladores de distintas corrientes venían a plantear dogmas vinculados a la sacralidad de la vida y qué sé yo, y bueno, ustedes se imaginan cuáles son esos Eran argumentos. constituyentes de la Constitución. Sí. Y totalmente en contra del artículo 19. O sea, una cosa Así de loco. Vida privada. Para ordenarnos, Griselda levantó la mano y después Martín, también otro de nuestros socios, también quiere participar en el debate, así que primero Griselda y Beatriz después. Bueno, en principio, muchísimas gracias, Laura y Gabriel. Me encantó ambas exposiciones. Siempre aprendemos, ¿no? Desde las otras disciplinas, escuchar a estos profesionales que nos hablan como si entendiéramos. Eso me gustó porque apuestan por cada uno de nosotros. Yo me sumo. En realidad no es una pregunta, sino más bien una reflexión. Se me armaba como, qué vigente que está, en principio, la sacralidad de la vida y esta gubernamentalidad biopolítica, ¿no? O sea, no cambiamos. Y claramente, yo siento que estamos frente a una gestión estatal de la vida. Y que en esta gestión estatal de la vida, el sujeto se reduce a lo biológico. Y entonces, en esa reducción de lo biológico, no se está considerando todo el resto de las áreas, porque yo leí también la sentencia, porque bien, somos bioeticistas, estamos medios como abogados, medio antropólogos, medio médicos, bueno, espero que seamos un poquito de todo también, y leía la sentencia y justamente pensaba, ¿no?, que 50 hojas esos señores escribieron, y me parece que no entendieron por ahí, ¿no? De que esta persona que hacía 20 años que estaba padeciendo esta patología, y que ya había una y otra vez insistido, y que no podía hacerlo por sus propios medios, y que no quería también, pensaba que se la reducía a un órgano, o a un grupo de órganos, o a un conjunto de órganos, ¿no? En todo momento se estaba perdiendo la esencia de ese sujeto que estaba padeciendo ya hace mucho tiempo y que estaba pidiendo ayuda.
Eso me pareció muy significativo. Es verdad, un poco adhiero a algunos de los comentarios que se hicieron sobre esta sentencia de hace 2 días de la provincia de Buenos Aires, pero claro, cada uno tiene sus lecturas. Yo no puedo hacer una lectura tan exhausta como pueden hacer los abogados, pero a mí me parece que lo que puedo concluir es, se perdieron al sujeto, ¿no? Todo esto se redujo a un conjunto de órganos. Nada, era eso y agradecerles infinitamente porque me encantó. Totalmente. Coincido completamente, completamente coincido. Llega un punto de la argumentación que era hasta innecesario todo eso que dice. Es como que, es lo que hablábamos antes, llega un punto en que como abogados nos ponemos a hablar entre abogados y nos olvidamos de que detrás hay un sujeto sintiente que está pidiendo otra cosa, no un devaneo de facultad de derecho. Está pidiendo que me resuelva el problema. Y me viene además con criterios de interpretación de la voluntad del legislador, del constituyente en este caso, pero bueno, de la voluntad del legislador, pero cuestiones que hoy hasta en la interpretación dinámica y evolutiva del humano, la interpretación del legislador tiene un valor muy limitado cuando no tenemos otra forma de solucionarlo, ¿no? Un derecho que avanza, la voluntad del legislador, no sé, es la voluntad de la sociedad que está consumiendo las normas, es la que nos interesa, ¿no? Así que sí, completamente, y lo que dice Dinat es así, o sea, llega un punto, porque venía más o menos, decir, bueno, una posición positivista clásica, tradicional, la norma, qué sé yo, bla, bla, y después se derrapa con esto que realmente no sabemos con qué necesidad, si ya había dicho lo que había dicho, para terminar decidiendo con la mayoría que, bueno, que vuelva a cuidados paliativos. O sea, sí, pero bueno. Martín, tenías la mano levantada. Y Ana María, después de vos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Un gusto ver varias caras conocidas. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a todos los disertantes. La verdad que estuvo impecable, me encantó. Solamente un par de reflexiones breves por la hora y a su vez después una preguntita que quisiera hacer. En cuanto a lo que planteó Mario y un poco la respuesta de Gabriel recién, yo no sé si el Poder Judicial está tan atado de manos y falta en realidad voluntad. Porque el Poder Judicial en el sistema de división de poderes constitucional y en este famoso equilibrio de pesos y contrapesos que tiene, ¿no?, nuestro esquema republicano y democrático a nivel constitucional, permite que el Poder Judicial pueda avanzar un poco sobre la palabra del legislador. Si hubiese voluntad, podría declarar algunas normas inconstitucionales, y si declara algunas normas inconstitucionales, podría allanar el camino, si hay ganas, si hay valor, si hay coraje, para poder hacerlo. Por ejemplo, se podría tranquilamente cuestionar la constitucionalidad del artículo 60 del Código Civil y Comercial, que dice: en las directivas anticipadas las prácticas eutanásicas se tienen como no escritas. Eso tranquilamente podría ser considerado contrario al artículo 19 de nuestra ley fundamental. Solo que hay que decirlo, porque si no lo decís, claramente estás ajustado, y esto lo sabe Gabriel también, mucho más que cualquiera de nosotros, Daina también, todos, Nair, que acá la veo. Bueno, ese es un punto, ¿no? Después, me parece que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires está incurriendo en un falso dilema cuidados paliativos eutanasia, cuando en realidad no puede ser un dilema, no puede ser excluyente. En todo caso se complementan y habrá un momento para cada cosa, habrá un momento para cada etapa. No necesariamente tengo que pasar por cuidados paliativos para tener que transitar en mi camino a la eutanasia, a mí me parece, ¿no? Y eso por un lado, reflexiones breves. Y por otro, dos cositas. Lo que decía Gabriel en cuanto al consentimiento sustituto, me parece que una buena vía sería pensar en que la intervención de un comité de bioética junto con los progenitores, suponiendo que hablamos de personas menores de edad y en todo caso un sistema de apoyo o un representante, un curador, son los que, y junto con el profesional médico, por supuesto, son los que justamente tienen que estar hablando con el tamiz que vos planteaste muy bien en la charla, ¿no? Ya que no tengo autonomía, me voy por el lado de la solidaridad, la igualdad, la beneficencia, la no maleficencia, estoy causando un daño. Entonces me parece que el consentimiento sustituto podría tener por lo menos un camino para trabajar, ¿no? Y por otro lado, la pregunta, que yo no sé, y pido disculpas si es así, porque yo la semana pasada no me pude conectar y tal vez esto sea más patrimonio de Griselda. ¿Qué opinan sobre la eutanasia directamente en padecimientos psíquicos?
en depresiones resistentes, bueno, básicamente eso. No tengo mucho más para preguntar porque creo que tampoco quiero incurrir en diagnósticos que no son lo mío, ¿no? Pero en definitiva, ¿no? Casos como Noah Potoven, que se han dado en otros lugares, ¿no? Que terminó lamentablemente con un suicidio porque se le negó en la propia Holanda, ¿no? La eutanasia, a ver si también lo ven como un escenario permeable, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Tu observación. Una aclaración. La cuestión de los pasos previos son para los consentimientos sustitutos, no los consentimientos informados basados en la autonomía, ¿no? Eso quedó claro. Sí, por supuesto, sí. Bien. Así que nada, simplemente quería... Sí. Giselle, ¿querés contestarle a Martín y después seguimos con el resto de las personas que nos piden la palabra? Me parece sumamente interesante la pregunta que formulas, Martín. Es la pregunta que a veces nos hacemos en otras áreas también, ¿no? Claro. Cuando están referidos a menores, a discapacidades, a problemáticas vinculadas con la salud mental. Yo creo que si todavía no tenemos los legisladores que estén capacitados y entrenados para hacer una ley, o que estos proyectos de ley sean viables, porque los hay bastantes, 4 o 5 por lo menos, hasta donde yo sé, para que avancemos. Pensar en la eutanasia en estos casos es como, bueno, ¿no? Siempre quedan un poco más atrás. Pero de todos modos, yo en esos casos sí considero que deben estar pensados en un caso por caso, a diferencia de las otras situaciones. Sí, bueno, por supuesto que hay diferentes lecturas de esto, más vale, como en cualquier otra cuestiones, pero a mi criterio, por mi experiencia, creo que hay que pensarlo un caso por caso. Y hay que ver cuáles son esas patologías, ¿no? También. Pero bueno. Gracias, Grisel. Beatriz. No se te escucha, estás muteada. Disculpen, me olvidé de abrir. Bueno, le va a resultar un poco raro, porque yo soy odontóloga, ni médica, ni abogada, ni legisladora, no por el estilo, pero además tengo 90 años. Quiere decir que hablo de muchos años de vida y de haber vivido diferentes experiencias. Entre eso, la muerte de mi hermano, creo no equivocarme, con manos que tuvieron que ejecutarlo por una enfermedad que ya llevaba 10 años, muy, muy grave, y a su solicitud. Y por supuesto, cuando no está esto legislado y arreglado y normatizado, etcétera, etcétera, con mucho dolor y padecimiento de las manos que participan. Y por otro lado, yo acompañé en sus últimos días a mi mamá, con 94 años, en donde tomó una decisión de no hacer ninguna terapia agresiva, porque había tenido una buena vida y queríamos respetar, más allá de no haberlo expresado nunca, respetar esta muerte natural con esta agonía, en alguna forma sin dolor, que duró mucho tiempo. Así que me parece, y por otro lado, me parece interesante este planteo. Pocas veces había escuchado una conversación alrededor del tema de la muerte. Piensen ustedes que yo tengo 90 años, por lo tanto, es un tema bastante recurrente en mis pensamientos. Pero al mismo tiempo, de esta legislación, lamento decirlo, y acá es un criterio político, no tengo ninguna confianza en este momento de dar en alguna forma, entregar a algunas, no voy a hablar de partidos, pero a algunos con capacidad de legislar sobre nuestras vidas, porque no se puede, me parece, plantearlo si no hay una vida realmente democrática. No democrática solamente por ir a votar, sino democrática en el respeto para los seres humanos. Así que es bastante contradictorio y bueno, tengo 90 años, pero no estoy pensando todo el tiempo en la muerte. Tengo muchos proyectos. Gracias, Beatriz.
Laura y Mario, si me permiten, quería leer una reflexión que está en el chat de Vladimir, que es también otro de nuestros socios que hoy nos acompaña, gracias Vladimir, que dice: la concepción de la muerte va cambiando con los tiempos, puesto que se pasó de concebir la muerte como parte del proceso de vida y aceptarla, valga la palabra, estoicamente, en palabras de Iván Illich. Un terror a la misma por parte de las sociedades industrializadas modernas, sin importar modelo económico. Hablar de la muerte hoy en día considera la autonomía en la decisión del proceso de muerte personal y los procesos que tocarán vivir a quienes se quedan. Se ha llegado incluso a hablar de una contradicción más amplia entre campañas de prevención del suicidio, quizás políticas centradas más en la necesidad de persistencia del modelo económico que en la aceptación del fracaso del modelo de vida, y la aceptación de la eutanasia en varios entornos, donde se habla de la búsqueda de una vida con un adecuado final contra el cierre del derecho del individuo a decidir cómo, cuándo e incluso dónde será su final. Gracias Laura y Gabriel por la conferencia del día. Mis estudiantes de la licenciatura de México, General de Zacatecas, México, les están escuchando con interés. Bueno, cuánta responsabilidad saber que nos están escuchando los estudiantes de medicina desde México. Muchas gracias. Claro. Laura, tenías tu mano levantada. Sí, ahora ya quedó desactualizado porque era sobre algo que dijo Grisel cuando intervino, que bueno, hizo alusión a de cómo en la sentencia se habían olvidado del sujeto, y nada, no dejar pasar esta cuestión de que el proceso de deshumanización no lo produce nada más que la enfermedad, ¿no? Lo producen un montón de dispositivos sociales y estatales, y por eso también la soledad, ¿no?, con la que enfrentan la situación, ¿no?, los pacientes. No, ese era el comentario. Gracias, Laura. Mario. Gabriel preguntó sobre el consentimiento sustituto en casos complejos. Lo hablamos hace 15 a 20 días atrás con Plataforma Dignidad, que es una reunión de latinoamericanos en favor de la eutanasia, y inclusive se presentó una tesis. Alguien presentó una tesis en, ¿cómo se llama?, en eutanasia en Alzheimer. Yo no tengo la solución, Gabriel, ni tengo la solución para todos, pero digo, lo primero, mejor interés. La vida no es biológica, solamente hay ciertas vidas que coincidimos que no, parecería que no tienen sentido. Segundo, hay que poner en el escenario familia. Hay que poner en el escenario familia que está totalmente averiada, desgastada, consumida y atacada por esta situación. Si no lo ponemos en el escenario y nos sacamos este prurito que los quiere matar, no, esto es un prurito. Lo dijimos recién hace unos minutos atrás. La muerte es una construcción, el nacimiento no, pero la muerte es una construcción. Se tiene que construir, lo dijo Martín, comité de bioética, grupo médico, parientes, se tiene que construir esta historia. La verdad es que no me parece, de nuevo, no me parece complejo. Por supuesto, yo soy simplista e ignorante, pero no me parece complejo. Pero hay que sacar algún prurito de santidad de vida, poner el mejor interés de una vida que no es una vida razonable y por supuesto, aceptar que la familia puede ser petitoria de esta situación. Gracias. Hay un comentario de Daina que nos dice: en España todos creíamos que la ley no contemplaba las patologías psiquiátricas. Sin embargo, la Comisión Evaluadora de Cataluña admitieron esto y autorizaron a un hombre de 65 años con una depresión grave e irreversible. De acuerdo con Grisel. Contra la oposición del progenitor, si no recuerdo mal, Daina era del... Ese es otro caso. Hay dos casos tremendos, por eso cuando se legisla hay que tener muy en cuenta algo, que terceras personas no puedan impedir el derecho de alguien, porque se trata de una chica de 24 años con una depresión terrible, que a su vez se tiró de un piso, quedó paralítica y encima le aceptaron eso, la comisión evaluadora, todos los pasos, y el padre con un grupo de abogados católicos fueron a la justicia, a un contencioso administrativo, como los mandó ahora la Corte Bonaerense, a un contencioso administrativo. Adriana, Martín, todos sabemos. Bien.
Entonces, y hay otro caso de otro hombre también en la misma situación. Entonces están esperando que resuelva la última instancia, con lo cual esto ya hace un año. Entonces, en la ley tiene que decir claramente que terceras personas no pueden interferir en decisiones porque... Y ahí estamos hablando de, perdón, Daina, de legislaciones donde está admitida, ¿no? O sea, Claro, pero faltaría en la legislación que eso se deje. Hay veces que hay que dejar claro algunas cosas. Yo estoy en desacuerdo en hacer leyes que son interminables, que ponen, porque cuando más hablas, después al final terminás cerrando las cuestiones, ¿no? Pero en este caso, el tema de terceras personas que se involucren, el tema de los sustitutos, estoy de acuerdo con lo hablado recién, yo estuve también en ese grupo de plataforma que fue muy interesante. Yo de principio estoy de acuerdo con él. Se ha trabajado mucho en eso, yo trabajé con ese grupo para ver cómo tomar decisiones en ese caso de sustitución. Ahora, y hago la conciencia dialéctica, para ver qué me dicen. ¿De quién es el mejor interés? ¿Del grupo familiar? ¿De los que ya no dan más, que están cansados? ¿O del sujeto al que se le va a practicar la eutanasia? No, el sujeto está fuera de foco, completamente. Es la familia. Es la familia y la sociedad que podría beneficiarse en esta situación, porque si no está en una cárcel. Ese paciente está en una cárcel. Yo creo que por eso hay que aceptar el petitorio de la familia. Y el mejor interés de lo que creemos como sociedad, que es una vida razonable, digamos, biográfica, no solo biológica. Laura. Yo me animaría a decir algo que... muy pequeño que Mario dijo, la muerte... Es una construcción. Sí, la muerte es una construcción y el nacimiento no, el nacimiento también. Bueno, está bien. Porque, de hecho, habló Gabriel un poco de los antecedentes de la ley del aborto, bueno, nada, creo que van de la mano muchas cuestiones, pero era eso nada más. Sí, gracias, Laura. En realidad es eso, y con relación al consentimiento sustituto, yo no digo que no, estoy diciendo que estoy en elaboración. O sea, de la misma manera en que uno fija posición clara en forma autónoma, y en esto, en cierta manera, también en diálogo con Martín. Sí, claro, la vía interpretativa, la vía de la inconstitucionalidad, en este caso hay que ver caso a caso, nosotros leemos una sentencia, habría que ver todos los antecedentes para poder decir que el caso concreto meritaba la inconstitucionalidad, pero también pensar en una inconstitucionalidad así, que sea aplicable en forma indeterminada, no sé, o sea, son todas cuestiones... No, es el caso a caso, por supuesto, y constitucionalidad en forma indeterminada, no, el caso a caso, pero tal vez este era un posible caso. Es posible, sí, no, te entiendo, Martín, y comparto, es más, en muchas situaciones hasta podría plantearse la inconvencionalidad si pensamos si lo pensamos desde un lugar exclusivamente valorativo, pero bueno, estamos dialogando para todas las corrientes de pensamiento y bueno, tenemos que tratar de ver dónde llegamos a un punto en común. ¿Para qué? Para que sea eficaz. Y que no estemos sujetos a que me cambió la mayoría parlamentaria, entonces lo que era ley hasta ayer, hoy ya no lo es, que hasta ayer estaba bien la interrupción del embarazo y hoy ya no va a estar, pero ¿qué es esto? No nos estamos entendiendo, eso es lo que sucede. Nair. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, primero muchas gracias. Excelente la charla y excelente el debate. Pero me hace mucho ruido el planteo de Mario y que también apoya Daina de la eutanasia en temas como el Alzheimer. Sí coincido y brego mucho por esto en la posibilidad de elegir la eutanasia en las personas que intentan el suicidio un montón de veces, siempre que la patología no esté haciendo una alteración psíquica, no sé bien cómo explicarlo, pero en el tema del Alzheimer me hace mucho ruido porque me da la sensación de que podríamos abrir la puerta a otras patologías, como las discapacidades severas, y caer en, no sé si eugenesia es la palabra, pero a veces el término de la vida que merece ser vivida o la calidad de vida es algo tan subjetivo que pienso que por ahí en patologías que
tienen una degeneración neurocognitiva, si se quiere, habría que pensar más en, al momento que aparece esa patología, que los profesionales pudieran ofrecer la posibilidad, siempre que se pudiera, ¿no? Hoy sabemos que no se puede, pero de la elección de la eutanasia a partir de una directiva anticipada, y no que sea una elección de la familia. Porque, no sé, yo trabajé muchos años en salud mental y vi tantas personas abandonadas en las clínicas psiquiátricas, que es una cárcel, coincido, Mario, que es una cárcel totalmente, pero ¿hasta qué punto esa vida no merece ser vivida? ¿Cómo sabemos que esa persona no quiere vivir más así cuando es una persona que no tiene ningún tipo de lucidez, por lo menos en el Alzheimer, salvo los periodos lúcidos, de lo que le está pasando, que no puede reconocer a nadie? Entonces, ¿por qué esa vida no merece ser vivida? Me hace demasiado ruido en ese sentido, siendo que apoyo en los casos de las personas que con capacidad de decidir digan, che, yo no quiero vivir más, me quiero morir, no tengo ninguna enfermedad física, tengo una enfermedad psíquica y me quiero morir. Y me parece que está perfecto. Pero no en patologías donde la persona realmente no puede tomar una decisión. Pensando en lo del consentimiento sustituto que pensaba Gabriel, es algo a trabajar muchísimo, porque en discapacidad no se tiene en cuenta absolutamente nada, sobre todo la discapacidad mental, de la decisión de la persona, al punto que a mí me marcó mucho, y me obsesioné con el consentimiento cuando a una persona no le dejaron decidir que no quería hacerse una cirugía. Dijeron no, y no tuvieron en cuenta su creencia cuando cualquiera de nosotros sin padecimiento mental hubiésemos elegido no hacernos la cirugía y no recibir el tratamiento y que el cáncer avanzara, por ejemplo. Entonces, menos que menos podría, creo, esa persona decidir si quiere morir o no se la escucharía. Pero sí entiendo que hay que empezar a trabajar eso, y se trabaja, en discapacidad es muy difícil cuando no hay una posibilidad de expresar, pero niños, niñas y adolescentes sí se puede trabajar. Desde diferentes opciones, desde lo lúdico, desde la asistencia profesional, porque en la realidad nosotros tenemos muchos niños y muchos adolescentes con enfermedades crónicas que no merecen sufrir bajo ningún punto de vista el deterioro de esas enfermedades. Solo eso. Gracias. Gracias, Nair. Daina Gracias, y Nair. Laura. Estás muteada. Lo que dice Nair es absolutamente cierto, es muy difícil tomar una decisión también para la familia, y encima, ¿en qué momento de la enfermedad? Ese también es otro punto de cómo decidir eso. Por el otro lado, cuando hablábamos, que Martín, sobre que podría haber dictado la inconstitucional, vieron que ustedes que el defensor no pidió inconstitucionalidades, porque él mencionó que dentro de, como yo lo sostengo, del marco legislativo, queda abierto para dictar una sentencia. La podría haber hecho acorde para esta mujer nada más, como pasó con el caso Estrada en Perú. O sea, y el defensor, yo se lo dije, pero le digo, Pablo, ¿no podría haber dictado una sentencia en lugar de mandarte a la primera instancia? Sí, absolutamente. Pero ya esta corte, con alguno de los miembros, ya le había negado a una mujer en estado vegetativo el retiro de alimentación e hidratación. La condenó a 12 años de esto. O sea, y con respecto al Alzheimer, justo tengo un caso yo, que lo que hemos pedido en una institución geriátrica, en un estado avanzadísimo, hace 3 años que esta persona con Alzheimer tiene una gastroctomía, que directamente ni siquiera se la pedían haber suministrado, pero la mandaron así, los médicos te mandan, y vos como familiar te quedás, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a matar a tu viejo? O sea, los profesionales de la salud tienen que ayudar a eso. Entonces, está en el geriátrico, yo le hago todo el pedido como corresponde, le digo a su vez que la ley no especifica la objeción de conciencia, porque en esto no hay objeción de conciencia, porque es permitir morir, no es provocar muerte. Bueno, ¿qué le dijeron? Todos los derechos tiene usted, creemos en los derechos de este señor, pero acá en este lugar no. Trasládenlo. Yo tenía la razón, la familia tenía la razón, la ley nos ampara, pero yo, como decía en una charla el otro día, ¿qué hago? Uno de los hijos estaba totalmente de acuerdo en seguir la vía judicial, porque además tenía una declaración de incapacidad. ¿Y dónde lo metes? ¿En un laberinto judicial que no sabes dónde vas a terminar?
provocándole a esta familia un sufrimiento enorme, estas cosas siguen pasando, lamentablemente. ¿Qué hicimos? El traslado. Encima la prepaga te tarda un montón para conseguir. No se dan cuenta que encima van a gastar menos guita. O sea, es de locos. Hace 3 años que está con una gastrectomía. Bueno, ahora está todavía en esta situación, que espero que termine pronto, pero entre la eutanasia y estar esperando, yo conozco muchas familias que están en esta situación esperando 1 mes, 24 días, es tremendo para la familia, pero es tremendo. Así que bueno, eso es lo último que quería decir. Me encantó todo, me pareció fantástico este debate, porque es necesario. Gracias, Daina. Y mi propuesta es darle la palabra a Laura, que levantó la mano, y a Ana María Nieto, y después vamos cerrando para ser respetuosos con los horarios de cada uno. Ya estamos casi sobre la hora. Laura. Sí, bueno, para retomar lo que dijo Nair, muy brevemente, para retomar lo que dijo Nair, y lo que dijo Grisel, y la importancia de entender caso por caso. Es fundamental, no solamente para los Mario dijo, con el mejor interés, ¿no? El mejor interés, claro, hay enfermos terminales que están encerrados, aquellos que están en la cama, entubados, bueno, hay otros que no, como en los casos que yo, donde, bueno, el mejor interés es el del paciente, pero eso de, a estar abierto, de qué difícil, ¿no? Legislar para que haya posibilidad de interpretación, de aplicación, de entender contextualmente la diversidad en que se entiende la vida y la muerte en nuestra sociedad, que en Argentina no es una sola sociedad, ¿no? Entonces, nada, eso para sumar a lo de Nair, y algo que dijo Dinar, que me hiciste acordar, me dijiste, vos dijiste esto, ¿voy a matar a mi hijo? ¿Qué voy a querer matar a mi hijo? Bueno, la importancia del reconocimiento social me vino así, el tema de los familiares de detenidos desaparecidos, cuando ellos no querían firmar de que sus desaparecidos estaban muertos, porque ellos dicen, ¿qué le voy a dar yo? ¿Muerte a mi hijo? Que venga el Estado, que me diga que lo mataron, que reconozca que son muertos, que me traigan los cuerpos, y ahí yo voy a afrontar la muerte, ¿no? Como esa cosa también de la importancia después vino la ley de desaparición forzada, que justamente venía a legitimar la desaparición y no la muerte, ¿no? Pero esa importancia de que el Estado acompañe y que el Estado reconozca y que el Estado, vos decías, bueno, los médicos ayuden, bueno, que el Estado ayude a los médicos a ayudar, ¿no? Como gracias, eso, Laura. me vino esa imagen de otros casos de muertes violentas y eso. Ana María, estás muteada. No se te escucha, Ana María. No te estamos escuchando, Ana María. Estás muteada. No te escuchamos. No te escuchamos. Ahí está. Ahí está. Ay, no. De vuelta. Ahí está. Ahora podés hablar. Ahora puedo hablar. Bueno, en primer lugar quería agradecer este espacio de encuentro que fomenta la reflexión. Y además quiero decir, yo soy profesora de filosofía y este tema me interesa muchísimo. Quería retomar lo que dijo el doctor Gabriel Juan con respecto a la dignidad de la persona. Hay una dignidad intrínseca, esencial, que radica en el ser de la persona por ser humano, con todas sus características de racionalidad, libre albedrío, autonomía, espiritualidad, etc. Y hay un concepto también de dignidad existencial. La dignidad existencial es que la persona merece vivir dignamente desde el nacimiento hasta la muerte. Pero, con respecto a al punto vida digna y muerte digna,
entiendo que no significa sostener la vida artificialmente por medios extraordinarios, por obstinación médica, como dijo ayer el doctor Sebastiani, perdón, en el encuentro anterior, pero tampoco para mí muerte digna es provocar la muerte mediante la eutanasia. Para mí muerte digna es poder hacer uso de todas las acciones terapéuticas posibles para aliviar o eliminar el dolor. Por ejemplo, en el caso de la sedación, una sedación, para decirlo muy potente, muy fuerte, puede provocar la muerte, pero no es la intención provocar la muerte. Y aquí está la diferencia con la eutanasia, que es una acción directa destinada a provocar la muerte. Y con respecto a la pregunta que hizo el doctor Gabriel Juan, ¿por qué se acepta el soporte vital y no se acepta la eutanasia? Considero que suspender el soporte vital es legítimo, es ético y es necesario en muchos casos. Porque el soporte vital es un medio extraordinario. Se quita el soporte vital y se espera la muerte natural. No se provoca la muerte. La diferencia está en la intención. La intención de aliviar, eliminar el dolor y acompañar, o la intención de provocar la muerte en forma directa. Este es mi pensamiento, respeto el de todos ustedes, porque han tenido muy buenas exposiciones, pero me sentí en la obligación también de decir mi palabra. Gracias. Y yo te estoy profundamente agradecida, Ana María, porque me das la oportunidad de ratificar cuál es nuestra orientación y nuestra manera de ver esta asociación. Somos laicos, pero somos democráticos y tenemos una gran tolerancia con todos los pensamientos. Lo único que siempre decimos, todos busquemos nuestros mejores argumentos y esta es la riqueza de Bioeticar. Así que agradezco que vos me hayas dado esta oportunidad de decir que nuestra pluralidad no se declama, sino que se ejerce. Gracias. Como dijo Gabriel al principio, como soy abogada y además soy la coordinadora, tengo la posibilidad de ser la Ha visto que única tenía habla. razón, claro. Perdón. Antes de que vos seas la última, Es hay la alguien última en el palabra. chat. Tenemos unos perdón. minutitos. Alguien del chat. Cardona. Gerardo Cardona. Yo ya leí. Gerardo Cardona. Gerardo Cardona, Gerardo. Sobre el arte, perdón, Gerardo, sobre el arte y la eutanasia, porque me pareció interesante la inclusión de la novela ¿Cuál es tu tormento? Justamente ayer vi una película que me hizo reflexionar mucho sobre el tema, $1 Million Baby, de Clint Eastwood. En ella, una boxeadora termina tetrapléjica después de un traumatismo, y de su entrenador, quien debe tomar la decisión de si debería desconectarla del respirador o no. La boxeadora parece estar satisfecha con lo que ha logrado en la vida, pero también deprimida con su situación, lo cual entiendo ahora como una descorporización. Eso me hizo pensar mucho en si me tomaba la decisión por una depresión, por no buscar más de la vida, por un dolor profundo o por una simple comodidad. En una historia japonesa llamada Black Jack, y que trata sobre un médico prestigioso que siempre lucha por rescatar todas las vidas posibles, existe un claro antagonista llamado Dr. Kiruki, un médico de guerra que comenzó a realizar la eutanasia después de que sus pacientes amputados, con lesiones de quemaduras, heridas gangrenadas y otras consecuencias bélicas, empiezan a insistirle en sus necesidades de morir dignamente. También se me viene a la mente la película Mar Adentro, Amour, ambas muy dolorosas de ver. Si bien no estoy totalmente de acuerdo con la eutanasia, también comprendo y últimamente he reflexionado mucho en ella. Muchas gracias por las interesantes exposiciones y saludos desde esta unidad de medicina de Zacatecas. Muchas gracias por esta conexión con las expresiones artísticas que siempre tratamos también desde la bioética, encontrar nuevas formas de
coincidir en discursos desde distintos lados. Así que bueno, ahora sí, Gri, creo que va llegado la hora de despedirlos a todos, de darles un gran abrazo virtual, de agradecerles profundamente las exposiciones, de agradecerles a todos los que nos acompañaron desde distintas ciudades y de distintos países, cosa que también nos llena de muchísima satisfacción. Agradecer también, y esto me permito entrar un poquito en la cocina, agradecer la presencia de los socios de Bioeticar que también nos acompañaron en este taller y que son nuestro gran orgullo y que queremos seguir fortaleciendo esta asociación y que cada uno de ustedes la sienta como propia. No tiene caras esta asociación, todos nosotros formamos Bioeticar Asociación Civil. Así que hasta la próxima actividad. Y bueno, y a comprar el libro también, eso también les quería decir. Muchas gracias. Qué placer, qué gusto. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Laura, Buenas gracias. tardes. Gracias. Gracias, Gabriel, Nair, Daina. Gracias, Aileen. Gracias a ustedes. Gracias, Aileen.